Cuba, su encanto y pasión, sus coloridos y su son. Desde sus calles llenas de ritmo hasta los escenarios más prestigiosos del mundo. Criada en el corazón de la vibrante escena musical cubana. Sus primeros acordes y melodías estuvieron marcados por la riqueza de una cultura que respira música. Con una determinación inquebrantable, supo que su destino estaba en la música. Jessica Rivero Altarriba. Sus inicios en Cuba, donde cada esquina y cada atardecer traían consigo una nueva inspiración. El viaje de un artista que con esfuerzo y autenticidad ha logrado conquistar el público estadounidense sin olvidar sus raíces. Un recorrido por su vida y carrera. Una historia de superación, pasión y éxito que demuestra que los sueños no tienen fronteras. Yo vengo de Santiago de Cuba, que es una provincia al sur de la isla de Cuba. Es como la segunda capital, es una ciudad súper importante y nací allí, pero mi familia materna vive en un pueblito pequeño llamado Songolamaya y ahí mis abuelos tenían una finca y es donde estuve mis 2-3 primeros años hasta que luego nos mudamos a otra ciudad que está un poco más al centro y se llama Las Tunas, y es ahí donde estuve, pero por cosas de la vida retorné a Santiago a estudiar música, así que es una ciudad muy importante para mí. Y bueno, la música me viene desde muy pequeñita, porque mi padre es músico, es percusionista, y recuerdo cuando tenía 3-4 añitos, mi papá hacía las primeras giras a Europa y yo siempre lo veía tocar, yo me iba con él a los ensayos, aguantaba a veces hasta las 5 de la mañana, estando con él en las tarimas. Y eso me inspiró muchísimo. Y luego mi padre me ponía siempre a hacer algún que otro ritmo con las maracas, con las claves, que es tan importante en Cuba porque somos muy rítmicos y muy artísticos. Y yo creo que mi papá se dio cuenta que algo yo tenía. Desde muy pequeña ella siempre estuvo interesada en la música y lo hacía. Mi primer vínculo con ella fue que yo traté de enseñarle la clave cubana. Y para mi satisfacción, lo más importante era que Gizzy seguía la clave. O sea, ella era capaz de tocarla y trató de vincularla siempre con la música. O sea, escuchaba cualquier música y ella trataba de acompañarse con la clave. Eso fue una de las cuestiones que yo dije, caramba. ¿Cómo describes la escena musical de tu país, la hermosa Cuba, sí, en cuanto a los retos que da este país a la población hoy en día, a los retos de recursos o falta de? Sí. ¿Cómo describes esa escena para hacerte en la música? Uh-huh. Bueno, yo soy orgullosamente cubana, eso siempre lo digo. Es uno de los mejores lugares donde un artista puede nacer, porque ya sea por la herencia africana, española, la transición de los franceses, de Inglaterra, se hizo como el ajiaco, que es lo que nosotros llamamos esa mezcla de todo el arte, del ritmo, del canto, de lo que te corre por las venas y tú no lo puedes explicar, pero lo tienes de manera intrínseca. Y es un lugar que es muy fácil ser artista, pero luego una vez que entras a la escuela y necesitas un salón para estudiar y necesitas un atril y necesitas un instrumento en condiciones, como yo que soy flautista en este caso, las cosas se empiezan a complicar un poco, así que cada día en mi país para ser artista y para ir a estudiar es siempre un reto. A veces hay electricidad, a veces no hay. La limitación que tenemos en cuanto a la información es una situación. Nosotras en las noches leíamos libros. Yo le inculqué mucho el amor por la lectura. Leíamos libros como La Edad de Oro, El Principito, y muchas veces analizamos, por ejemplo, esta idea de Martí. Las niñas deben prepararse igual que los niños.
para que el día de mañana esa niña pueda desempeñarse igual que los niños. Cuando Jessica cursaba entonces el tercer año del nivel medio, es decir, lo que es el preuniversitario, pero en la música, se enamoró de la asignatura dirección orquestal. Porque como músico tú necesitas estar alimentándote de todo lo que va saliendo día a día. Es como los médicos, los científicos, hay que investigar, no te puedes quedar en el siglo XVIII. Y eso lleva consigo una serie de tecnologías que no tenemos. ¿Cuántas Jessicas más podemos tener en Cuba, que Cuba nos pueda regalar, si Sí. tuviéramos más recursos? Si tuviéramos más recursos, si tuviéramos más igualdad, si tuviéramos más acceso como mujeres directoras también, independientemente del contexto al que vengas, porque no es un secreto para nadie que puede ser una carrera bastante elitista, de un círculo bastante cerrado. Entonces mucho hablaba con mi papá y cuando yo estaba trabajando con New Jersey le comentaba de que tuve las primeras cenas con sponsors y todo eso y me parecía como, ¿qué hago aquí? Y mi padre me decía, yo creo que tú no tienes idea de dónde has caído. Y es así. Vienes de la isla de Cuba que nos ha regalado tanta música, hermosa música y variada. Por supuesto. ¿Tú crees que la música identifica a Cuba a pesar de los recursos que a veces son limitados y a pesar de los talentos que Cuba nos regala a nivel mundial, Sí. como tú? Sí, por supuesto. O sea, como te decía, es un lugar donde si no has estado no puedes entender qué tan natural es la música. En la capital, en La Habana, hay una calle que se llama Obispo, donde cada cuadra hay un grupo musical tocando. Y la gente no se imagina porque eso no lo ves en ningún sitio. Y para mi sorpresa, cuando yo dejé Cuba y llegué a Europa, pues no veía a nadie tocando en la calle. No veía que era gratis, no veía la alegría que la música te puede brindar. Ese es el mayor elemento que tiene la música, ese poder transformador que el arte tiene intrínseco en sí mismo. Es que el cubano se levanta y a lo mejor no sabe qué va a desayunar, pero sabe que el vecino toca los bongos, ¿sabes? Y va y está allí y se alimenta el alma y se llena de energía y tira para adelante con lo que tiene. Entonces, si a Cuba le quitas el arte y la música, sería como cualquier otro lugar donde tú vas a padecer de depresión y de otras circunstancias, porque allí cuando se va la luz, todo el mundo agarra una cazuela y empieza a tocar y es un momento de... Terapéutico. Sí, claro que sí, es un momento donde tú te sientes que no estás solo pasando esa situación y creo que eso es una de las cosas que más yo extraño, ¿no? Aquí tienes que venir a una sala para poder sentir el arte, cuando en Cuba, desde cualquier sitio donde estés, lo vas a poder experimentar. Y hablando de sala, hoy estamos en esta hermosa sala que te abrió Sí. las puertas. Bienvenida a Por supuesto. Utah. Thank you. Muchas gracias. Estás en la Bravanel Hall, que es la casa de la Sinfónica de Utah. Sí. Eres la nueva asistente a la directora o al director de la Sinfónica. Y mi pregunta es, la vida de un músico como tú es muy trotamundo. Hoy estás aquí en Utah, mañana estás en otra parte del mundo. Sí. Mi pregunta para Jessica hoy es, ¿qué piensas dejar el día que se te diga que tomas otros horizontes? ¿Qué piensas dejar como legado en Utah, con la comunidad hispana, la latina, la inmigrante? ¿Qué legado que piensas dejar con tu talento, tu pasión, tu experiencia, tu resiliencia y tu música? ¿Qué legados piensas dejar? Pienso que puedan incluir todo tipo de personas. Y en este caso, las personas latinas, si a veces no llegas en un avión y con un permiso de estudio, se te complica mucho todo. Pero mi historia tiene que ser un punto de partida para muchísimas otras personas. Eso es lo que quiero también comunicar. No tienes que imitar a nadie para poder brillar. No tienes que imitar a nadie, tú lo llevas dentro y Latinoamérica tiene un sentir musical muy fuerte porque tenemos unas carencias de muchas cosas, entonces la música aflora mucho más natural que en cualquier otro país. Eres cubana, la cuna de la salsa, Sí. pero diriges una orquesta sinfónica de las más importantes de Estados Unidos. ¿Cómo haces para hacer un balance? Que estás dirigiendo Beethoven, pero te viene la salsa en la sangre. Yo he aprendido a integrar los dos mundos de la música popular
y la música clásica. De hecho, ese es uno de mis retos y de mis metas como directora, explorar programas que tengan mucho más que ver con la música popular dentro del marco clásico, para romper esa separación y esa división que creamos a través del arte, cuando el arte debería ser todo lo contrario. Bien. Bravo por el día que la Sinfónica de Utah decidió traerte, para traer esta ideología que tenés, esta emoción que tenés, esta energía. Mencionaste recién integrar, ¿no? Ambos mundos. Hoy por hoy el desafío de la familia inmigrante en los Estados Unidos, y Utah no es la excepción, es el desafío de integrarse a la sociedad sin perder las raíces que mencionabas, sin perder la identidad de familia hispana, de familia inmigrante, de latina. Tú como directora estás frente a un conjunto de músicos que son profesionales, ¿verdad? Sí. Pero tú con la varita, el trabajo de un director es ayudar a que haya armonía entre todos los sonidos de todos los instrumentos. Sí. ¿Cómo haces para lograr la armonía en un conjunto de músicos que son profesionales, pero tú eres la que tiene que dirigir la armonía? Y eso traído al ejemplo de una familia que viene a Estados Unidos. Sí. Y mantener la armonía de los hijos cuando conocen una sociedad diferente, no perder la identidad y no entrar en desafíos que hoy por hoy los jóvenes hispanos tienen, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo haces y qué consejo le darías a un padre que sea director de su orquesta y que tiene los músicos ahí y es un montón de sonidos por ahí de cada joven, pero hay que mantener una armonía, ¿no? ¿Cómo le haces? Sí, yo creo que la clave cuando eres director de cualquier orquesta, pero específicamente aquí en Utah, es tu capacidad de adaptarte. Entro a su cuarto y la veo frente a su cama donde había organizado varios grupos de libros y ella, batuta en manos, se dirigía hacia aquellos grupos de libros y yo decía, bueno, pero ¿qué es lo que hace? Ante mi sorpresa, me explicó que aquello era una orquesta y que aquí estaban los metales, aquí las cuerdas, aquí los instrumentos de viento, etc. Y esto, me dijo ella con mucha seguridad, esto es lo que voy a estudiar en la universidad. Tienes que ser capaz de desaprender y aprender a la misma vez con una velocidad bastante inmediata, porque al final llegas a un sitio que está establecido, que tiene normas, que tiene maneras, ellos tienen costumbres, tienen hábitos, y cada director que llega, yo digo que tiene 3 segundos para que la orquesta le haga un filtro y detecte, bueno, tiene seguridad, tiene musicalidad, sabe comunicarse. Primero, saber adaptarte a las personas, que creo que es como familia migrante o cabeza de familia, algo que también hay que saber hacer. Tienes que poder engranar en el nuevo sitio. 2, tienes que confiar en tus propias habilidades porque las tienes. Cuando llegas a un sitio a veces uno dice, no pertenezco aquí, el lenguaje no me ayuda, hay una manera tan hostil a veces de llegar al sueño al que quieres llegar, pero tú tienes que confiar en de dónde vienes, y el hecho de que vengas de un país diferente no significa que seas menos capaz, simplemente significa que tienes otro punto de vista, y ese punto de vista es tan válido como el de cada músico que está aquí. Pero hoy en una ocasión se acerca a mí y me dice, papá, voy a estudiar, quiero estudiar dirección de orquesta sinfónica. Dije, ¿cómo? Yo me alarmé porque dije, bueno, tú sabes lo que significa eso. Tienes que saber comunicar. Y dentro del saber comunicar tiene que estar el ser amable, el ser respetuoso, porque yo traigo una propuesta en mi mente musical, pero los músicos siempre me dan mucha información. Y no hace mucho me pasó que estaba ensayando y ellos se sintieron libres y tocaron de una manera específica que no era la que estaba en la partitura, pero es porque están habituadas a ello y fue fenomenal. Y yo enseguida cambié el chip y le dije, pues mira, eso me gusta muchísimo más que la propuesta que yo traía. Entonces la orquesta es literalmente una familia, es como un país, es como cuando conoces a alguien por primera vez. Nunca quieres que alguien te trate mal, que alguien sea agresivo contigo. Entonces tienes que estar en una postura receptiva muy positiva, ¿sabes? Y entonces creo que eso es algo que se traslada mucho a las familias emigrantes, porque yo también lo he sentido. Yo estaba aquí en una escuela y sé lo que se siente que la gente te mire de manera extraña cuando tu acento no es el más ideal, o cuando te cuesta, o cuando te bloqueas. Pero tú tienes que saber que tú eres inteligente,
que tú eres valioso, que tú llegaste aquí por tu mérito propio. ¿Sabes? Si tú tienes un camino largo que recorrer, tú vas a hablar 2 idiomas, cosas que mucha gente aquí ni siquiera hace, ¿sabes? Si tú constantemente vas a ser forzado a enfrentar diferentes retos que una persona nativa de aquí no tiene. Entonces tú tienes que sentirte con todo eso y más. Y tienes que ponerte esa coraza cada día y tienes que tirar para adelante. Es una persona que tiene una tenacidad y una voluntariedad para lograr sus cosas increíbles. Creo que esa ha sido la razón por la cual ella ha alcanzado tantos éxitos en su corta carrera como directora. Me encantó el ejemplo que diste de que los músicos te dieron un punto de vista diferente y tú como director dejaste el título, el orgullo de lado. Sí, el ego, sí. Y entendiste la opinión de los músicos. A veces como padres tenemos que estar en esa situación de escuchar a los muchachos, ¿no? Sí. Mamá, papá, mira que no es tan así como tú piensas. Claro que Yo ando en la sí. calle todo el día, estoy en la escuela y tú no. Y esto que dices me encanta porque cuando hago los conciertos para los jóvenes o para niños, en este caso, que tenemos muchos en este año, siempre recibo una percepción diferente de la música. Y yo voy con un guión hecho, que es lo que tengo que hacer, lo que tengo que decir y la manera en la que tengo que introducir las piezas. Pero con los niños siempre hay un plan B. Lo que yo puedo decirle a todos es, por favor, apoyen y motiven a sus hijos, que si se lo proponen con la ayuda de ustedes, pues lo van a lograr. Que es su propia identidad y su propia personalidad. Y la manera en la que ellos reciben la música, a veces yo en el podio he cambiado lo que tengo que decir porque veo que ellos me responden con otra cosa que no era lo que estaba en el plan. Pero es genial, ¿sabes? Entonces, creo que hay que aprender como seres humanos a salirnos un poco de esa caja donde estamos y solamente recibir, porque el mundo cambia todos los días. Por supuesto. Y tú como músico y como director nunca sabes quién te está escuchando. Nunca sabes qué persona es. Entonces nunca subestimar al que tienes al lado o para quien tocas o a tus hijos en este caso, porque pueden ser tu mejor maestro, ¿sabes? Jessica, yo te agradezco muchísimo que me hayas abierto las puertas de tu casa aquí Claro en que Utah, sí, a Brabant Hall. La comunidad hispana está muy esperanzada en que hoy por hoy tenemos en Utah una hispana, una profesional en la música y queremos motivar esto en la comunidad hispana, en los padres, en los jóvenes. Y yo siempre digo, cuando inscribamos a un niño en una orquesta, no pensemos que lo inscribimos porque tiene que ser un músico profesional. No, podemos inscribirlo para que disfrute la música. Sí, eso que has dicho es como genial y tan sabio, porque cuando tú estás pequeño, tú estás como la esponja, ¿verdad? Absorbiendo todo lo que puedes, pero tú no puedes definir esto es lo que quiero, ni siquiera esto es lo que se me da mejor. Pero la orquesta es como esa familia que te enseña la escucha, estar presente para la otra persona, te ayuda mucho a dejar de ser tú, porque es un proceso donde tú necesitas a los demás, no puedes sobrevivir por ti solo. Entonces la orquesta tiene muchos valores, hasta desde el punto de vista familiar, que siempre están ahí. Y claro que sí, es como tú dices, el objetivo nunca es que la persona o el niño en este caso sea un solista de talla extra. No, el objetivo es crear en esa persona valores a través del arte. Y creo también que otras jóvenes pueden ver en ella y en su carrera musical como la perseverancia, el tesón, la tenacidad, la voluntad, el ímpetu, pero ante todo la sencillez, porque es muy sencilla, son elementos claves para lograr lo que nos proponemos en la vida, y en este caso, como mujer y como músico. Y que esa persona también pueda explorar un mundo sensorial, cognitivo, que ahora mismo está carente, porque está probado científicamente que en tu cerebro la música tiene efectos totalmente positivos. Entonces, si tú, en vez de dedicar 5 minutos al TikTok, se lo dedicas a entender cómo se mueven los dedos en la coordinación para tocar el piano, hay un futuro mejor, definitivamente. Y cuando tú diriges, ¿dónde está la música?
¿En tu corazón, en tu mente o en las manos de Jessica? Wow, esa es una pregunta difícil porque está en los tres lugares. Está en los tres lugares. Jessica, gracias por dejarnos De conocer nada, un poco más de tu vida. Ha sido un placer, de verdad, y quiero darte las gracias a ti por la oportunidad y un abrazo muy fuerte a mi comunidad latina. Y a Cuba. Y a Cuba. Por supuesto. Claro que sí. Gracias, Jessica, por estar A ti. aquí. Gracias.